y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a cantar el himno Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír
Vamos a hacer ahora la oración representativa, representative prayer. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este día y darte toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces. Padre, que en este momento despejes nuestras mentes, limpies nuestros corazones, Padre, para que podamos concentrarnos en tu palabra, para que cada persona aquí presente y los que van a recibir este mensaje desde otras partes del mundo, Padre, puedan recibir la palabra, el mensaje que tú tienes preparados para ellos, Padre, y puedan ver cómo esa palabra transforma sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus familias. Padre Todopoderoso, gracias por este privilegio. Gracias por dejarnos saber que fuimos creados para darte culto, Padre, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza con esta parte espiritual, Padre, para tener esta conexión contigo. Bendícenos y guíanos en este momento. Te adoramos, te damos gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura bíblica. El mensaje de hoy lo conseguimos en Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. La hija de Faraón descendió al Nilo a bañarse, mientras sus doncellas paseaban junto al Nilo, y vio la cesta entre los juncos, y envió a su criada a que la trajera. Y al abrirla, vio al niño, y oyó al pequeño llorar, y tuvo compasión de él, y dijo: Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del Faraón: ¿Desea usted que vaya y le llame a una nodriza de las hebreas para que le críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del Faraón. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija del Faraón dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque lo saqué de las aguas. Palabra de Dios. En momentos de nuestras vidas, solamente vemos lo que tenemos por delante, lo que nos urge, específicamente lo que son los problemas, los resultados que a veces no se dan como los queremos, puertas que se cierran, puertas que se abren, momentos buenos, momentos malos. Pero la Biblia nos muestra algo distinto. Aunque en el mundo físico hay cuestiones apremiantes, en el mundo espiritual pasa algo aún más relevante, que tiene un impacto tremendo en el mundo físico. En este pasaje vemos cómo Dios, a pesar de este momento tan agobiante, este momento de estrés máximo, Dios seguía obrando, Dios ya estaba obrando. El plan de Dios se estaba ejecutando. En medio de ese contexto tan oscuro nació Moisés. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, era un mal momento, era un mal lugar y las circunstancias eran terribles. Pero la madre de Moisés, Jocabed, entendió que ella tenía que cumplir lo que tenía enfrente, la misión que tenía enfrente en ese momento, que era preservar la vida del niño. Y eso nos demuestra que en las crisis no solamente podemos limitarnos a dar respuestas o a actuar en base
a las presiones de este mundo. Hay que hacer lo que Dios pone delante de nosotros. Y en el mensaje de hoy vamos a desarrollar precisamente eso. En el punto número 1, vemos que Dios está obrando aunque todavía no veamos el resultado. Cuando Moisés nació, ni su propia madre sabía todo lo que iba a pasar, quién iba a llegar a ser Moisés. Primero, si iba a sobrevivir o no. Segundo, si iba a ser libertador o en qué circunstancias ese niño iba a crecer. Mucho menos que iba a ser adoptado por la hija del faraón. Todas esas son cosas que una mente humana no puede prever. Aquí vemos claramente que Dios comienza su obra mucho antes que nosotros siquiera podamos identificar el problema. Y eso lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia, a través de la vida de diferentes personas. Por ejemplo, vemos todas las cosas que pasaron en la vida de José. Podemos conectarlas una con otra porque pasaban cosas que parecían respuestas a algo, a un problema que iba a suceder después. Por ejemplo, José fue llevado a Egipto y en su momento esto para él tuvo que haber sido un golpe tremendo. Siempre la Biblia nos dice que Dios estaba con José, Dios estaba en oración, Dios nunca olvidó el pacto, pero igualmente habrá sido duro para él. Pero vemos que el llegar a Egipto, al final, fue lo que salvó al pueblo de Israel. Por supuesto, todo esto dentro del plan de Dios, todo esto con la guía de Dios. ¿Por qué? Porque si José no hubiese estado en Egipto, él no hubiese intervenido ante el faraón para que él trajera a la tierra de Egipto y aceptara al pueblo de Israel, a sus hermanos y a su padre. Entonces allí vemos que Dios estaba preparando todas las cosas antes que ni siquiera el problema sucediera. Vemos también que Dios ya estaba levantando a David, ya estaba formándolo con carácter, estaba formándolo como un guerrero, aún antes que el pueblo de Israel se diera cuenta que efectivamente Saúl se iba a transformar en ese rey desobediente ante los ojos de Dios, en ese rey opresor, así como el profeta Samuel lo había profetizado. Ya Dios le estaba dando esas pruebas, estaba forjando ese vigor, ese temor de Dios en David. Porque vemos que cuando David vino a enfrentar a Goliat, que él le está hablando al rey Saúl, que estaba aterrado, él y todo el ejército de Israel, nadie se quería enfrentar a Goliat, pero ¿qué le dijo David? Que cuando él tenía que rescatar alguna de sus ovejas de leones o de osos, a veces, él con un palo iba y lo rescataba. Entonces eso nosotros lo podemos leer de una manera muy ligera, si se quiere, ¿no? Pero hay que ver que un adolescente, porque presumimos que en ese momento David sería un adolescente, hay que ver lo que es un adolescente yendo a pelear con un león o con un oso. Eso no lo hace cualquiera. Y él iba y rescataba a sus ovejas. O sea que tampoco ya era un muchacho común y corriente. Ya era un guerrero que tenía el corazón que Dios había forjado en él. Entonces vemos que cuando llegó el momento para que David pasara por todas estas circunstancias, por la persecución de Saúl, ya David venía con esa formación. Ya David tenía enraizado en él el pacto, porque lo había vivido, porque lo había experimentado. Asimismo, Jocabed, ella no sabía lo que iba a pasar si ella dejaba vivo a Moisés, si lo ponía en el río, porque ¿qué puede pasar en nuestras mentes humanas? ¿Qué se nos viene a la cabeza si ponemos a un bebecito en una cesta y lo ponemos en un río? Y puede pasar lo peor. El río Nilo está infestado de cocodrilos y de cualquier otra cantidad de animales. Eso, por supuesto, aunado a que el niño simplemente se podía ahogar, ¿no? Pero vemos que empiezan a darse una serie de situaciones que ninguna mente humana puede anticipar y nadie puede planear. En ese preciso momento,
donde cuando la madre de Moisés pone la cesta en el agua, quizás la corriente se la llevó directamente hasta donde estaban las doncellas de la hija del faraón, y lo vio, y no solo lo vio, tuvo compasión del niño, y no solo tuvo compasión del niño, quiso adoptarlo. En ese momento Dios tuvo que haber tocado el corazón de esa mujer, aunque era hija de Egipto, aunque era hija del faraón, aunque estaba criada en idolatría. Dios tuvo que haber tocado su corazón. Por eso también la palabra nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, de una manera que nosotros ni siquiera podemos entender. Esta parte última la estoy agregando yo. Entonces vemos que Jocabed aquí decidió actuar no por lógica, sino por fe. Porque decimos, si fuese por lógica, a lo mejor se le hubiese ocurrido escaparse ella con el niño de Egipto. Digo, quizás esa hubiese sido la lógica, pero de repente no poner al niño en una cesta y echarlo al río. Allí tuvo que haber mucha fe. Y también Jocabed tuvo que haber sido una persona especial, porque si estamos leyendo la palabra, vemos que Israel era un pueblo que espiritualmente estaba muy caído, antes, durante y después, inclusive de la liberación. Porque cuando estamos repasando la palabra, vemos el nivel al que puede caer una persona, al que puede caer un pueblo completo, al que podemos caer nosotros mismos, si estamos apartados de Dios. Porque vemos que cuando el pueblo sale por la mano de Dios de Egipto, se quejaban en el desierto y decían que querían regresar, querían volver a la tierra de Egipto, pero esa misma generación, porque Moisés era de la generación en donde el faraón había enviado a matar a los niños al momento del nacimiento, pero no, eso no se llevó a cabo por la intervención de las parteras. Y después de eso, cuando no se pudo librar de los niños hebreos así, ¿qué hizo? Dio la orden de que los niños debían ser lanzados al río. Entonces la generación que aún vio esto, que aún estaban con vida, luego que salieron de Egipto todavía querían regresar a esa tierra de oscuridad. Entonces eso nos puede dar una imagen, eso nos puede dar una idea clara del nivel tan decaído, no solo mentalmente, sino espiritualmente, del pueblo de Egipto. Entonces por todas estas cosas podemos deducir que Jocabed tenía que ser una persona de mucha fuerza espiritual, no de fuerza física ni fuerza mental, sino de mucha fuerza espiritual, porque en ese momento ella tomó una decisión sin saber lo que iba a pasar luego con Moisés. Y estas cosas también son expresadas en la Biblia o podemos reforzarlas con otros pasajes de la Biblia, por ejemplo Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Palabra de Dios. Entonces Dios nos invita a que tengamos fe en el plan que Él tiene establecido desde antes de la fundación del mundo, y que aunque a nuestros ojos las situaciones sean imposibles, bien porque quizás los seres humanos dentro de su desobediencia la generan de una forma o de otra, o porque Dios simplemente hace que sucedan así. Todo eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Y nosotros como evangelistas, así como Jocabed lo hizo en su momento, tenemos que dejar de lado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y concentrarnos en la oración, concentrarnos en el culto, concentrarnos en la palabra, para poder tener esa conexión, esa antena espiritual y poder recibir la guía de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y también vemos algo muy importante, que es el punto número 2 en este día, que es: la fe no paraliza, la fe da dirección. Vemos que Jocabed no simplemente dijo, bueno, estoy recibiendo la guía de Dios, Dios me dice que va a salvar a mi hijo, bueno, yo no hago nada. No, todo lo contrario. Dios da la dirección, pero los evangelistas debemos también hacer nuestra parte, debemos actuar. Jocabed no dijo, bueno, Dios hará algo, lo dejo hasta aquí, no. Jocabed preparó
la cesta, la calafateó para poner el niño ahí y dejarlo en el río. Y a todas estas cosas vemos también que su hermana estaba monitoreando todo a lo lejos. Entonces aquí vemos de nuevo algo importante. La fe no es pasividad. La fe se complementa cuando el evangelista hace su parte también, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces vemos que Jocabed actuó en una situación imposible, pero no actuó desordenadamente. Ella habrá evaluado y bueno, la posibilidad que parece más peligrosa en este momento tiene que ser la que le va a dar más chances al niño de sobrevivir. Y tuvo que haber sido Dios, indudablemente, el que puso ese pensamiento en su mente. Ella entendió que Dios estaba obrando, pero que ella también debía tener la fuerza y debía ejecutar ese plan. En este caso, preparando la cesta y echando a Moisés al río. Entonces muchas veces nosotros mismos nos confundimos porque pensamos, bueno, soy cristiano, tengo fe, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo trabajo por la iglesia. Dios va a obrar. Por supuesto, sí, Dios va a obrar. Pero también tenemos que entender que sin dirección, sin acción, es simplemente tener fantasías en la cabeza. No es ser el evangelista que Dios quiere que seamos. Vemos varios ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, cuando Jerusalén estaba destruida y Nehemías era un siervo del rey Artajerjes de Persia. Nehemías recibió la guía que, bueno, él debía regresar a Jerusalén y ayudar a la construcción. Pero ¿y qué hizo? Bueno, él activamente fue y se atrevió a hablar con su rey en ese momento, que era Artajerjes, que tampoco habrá sido nada sencillo, ¿no? Pararse frente al gobernante de todo el imperio persa y decirle que se quería ir a reconstruir su nación, las murallas de su nación. Esto también habrá requerido tremendo coraje, ¿no? Entonces vemos esto específicamente en la palabra. Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe bíblica no elimina la responsabilidad de nosotras, de las personas. La fe nos da la fortaleza, nos da la guía y a nosotros nos corresponde ejecutar. Y el ejemplo más claro de eso es la gran comisión que tenemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato ya lo tenemos, ahora nos corresponde a nosotros ir y ejecutar, no mantenernos en pasividad. Y eso fue lo que hizo Jocabed en este pasaje que estamos viendo hoy. Recibió la guía, se armó de coraje y actuó. ¿Cuál es el punto número 3 del día de hoy? Y es que la crisis no detuvo el plan de Dios. La crisis no detuvo el plan de Dios. Alguna vez le escuché a un pastor diciendo que después de la caída del ser humano en Génesis, posiblemente lo peor que ha hecho la humanidad ha sido matar a Jesús el Cristo de una manera, encima de una manera tan cruel, ¿no? Pero ¿cuál es, digamos, la moraleja de esto? Que Dios, de lo más terrible que ha podido hacer la humanidad, hizo lo más grande que ha conocido la humanidad, que es la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede transformar todas las cosas, de lo peor a lo mejor. Lo que parecía el final en el tiempo que Egipto estaba decidiendo exterminar al pueblo hebreo, se estaba transformando en el inicio. Y era prácticamente el fin del pueblo hebreo, porque el faraón había decidido matar a todos los niños, es decir, ya no iba a haber más descendencia.
iban a quedar las niñas, pero entendemos que las niñas, al convertirse en mujeres, iban a pasar a ser mujeres mayoritariamente de los egipcios, y también allí iban a estar más expuestas a, a toda la idolatría del pueblo de Egipto. Pero vemos que milagrosamente el mismo sistema que quería destruir al pueblo hebreo, que quería destruir a los niños, fue el mismo sistema, la misma condición, las mismas situaciones, fueron las que facilitaron que Moisés no solo sobreviviera, sino que se formara como élite dentro del palacio del faraón y viera lo que es una vida alejado del pacto, una vida de idolatría, una vida encadenado a falsos dioses. Y también es importante ver algo acá. Jocabed nunca vio la historia completa. Ella solamente obedeció paso a paso lo que Dios le iba marcando. Entonces, ¿cómo podemos ver esto nosotros a través de nuestras vidas? Normalmente, quizás los domingos, cuando nos enfocamos un poco en el mensaje, un poco o mucho, sentimos una paz, sentimos cierto sosiego, pero el lunes en la mañana, en lo que volvemos a nuestros trabajos, en lo que volvemos a nuestras rutinas, pensamos, bueno, ya la bendición se acabó, ¿no? Pero no es así. Dios sigue obrando. A nosotros nos corresponde, como evangelistas, mantener esa fe. Y de nuevo, la pregunta, creo que es una pregunta que tiene una respuesta muy clara, pero siempre tenemos que recordarla, ¿no? Porque la palabra también nos dice que siempre debemos permanecernos en oración. Siempre debemos permanecer en oración. ¿Cómo podemos mantener esa fe? ¿Cómo podemos no olvidar que Dios está obrando en nuestras vidas? Eso lo podemos hacer simplemente o únicamente enfocados en el culto, enfocados en la oración, enfocados en la palabra. Esa es la única manera. Porque si no, el mundo nos va a vencer. Porque no podemos pretender recibir toda la fuerza espiritual los domingos o quizás los sábados en la noche cuando empezamos a prepararnos para el culto, y de lunes a viernes no tener nada que ver con la palabra. No, debemos mantener esas 3 concentraciones todos los días de nuestras vidas, mañana, tarde y noche. Orar así sea 5 minutos para revivir esa parte espiritual en nosotros, para no olvidar nuestra misión, para tener claro siempre quiénes somos, que somos hijos de Dios, que ya no estamos encadenados a la cultura de este mundo, que ya nuestras emociones y nuestros sentimientos no nos pueden apartar de nuestra misión, que es predicar el Evangelio, y no nos pueden apartar de nuestra identidad. Tenemos que saber que las crisis nunca van a detener el plan de Dios en nuestras vidas, en ninguna de nuestras áreas, en nuestros campos. Israel veía esclavitud, sí, pero en ese momento ya Dios estaba preparando al libertador, lo estaba formando, lo estaba corrigiendo, porque recordemos la historia de Moisés. Moisés estuvo los primeros 40 años de su vida viviendo lleno de privilegios, todavía conectado ciertamente con el pueblo hebreo, pero estaba viviendo una vida de privilegios. Y luego pasó otros muchos años en el desierto. Podemos ver lo que este fue un periodo en el que Dios estaba sacando de Moisés todas esas cosas, todas esas ideologías, toda esa idolatría que se había enraizado en él durante ese tiempo que formó parte de la corte del faraón. También hay otros versículos de la Biblia que nos hablan precisamente de este mundo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos por qué el pueblo de Israel, primero que todo, ¿por qué estaban en esclavitud? Estaban en esclavitud porque habían olvidado el pacto. Ellos tenían que haber
llegado a Egipto y luego haber regresado a su tierra, pero se quedaron en la comodidad, se acostumbraron. Porque cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron en una situación muy beneficiosa. Llegaron traídos por el propio faraón bajo la protección de su hermano José. Y se acostumbraron, se multiplicaron allí y olvidaron el pacto. Esa fue la clave por la que ellos se quedaron allí, en Egipto. Estar apartados del pacto. También vemos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto lo dijo José. Entonces allí vemos que a veces, a pesar de las faltas, a pesar de las malas decisiones que tomamos nosotros, los seres humanos, Dios puede transformar cualquier situación, puede encaminarla, redirigirla para que se cumpla su voluntad. Entonces, ¿qué podemos ver hoy como conclusión? Primero, que no siempre podemos discernir el plan de Dios. De hecho, Dios nos llama a tener fe, a seguir con Él, no por vista, sino por fe. Entonces, lo que podemos es caminar con Dios, paso a paso, guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos constantemente con la palabra, con la oración, con el culto, con esas 3 concentraciones todos los días. Recordemos que Jocabed no tenía ningún poder político, mucho menos poder económico, pero tenía un poder que estaba sobre todos los otros poderes, que era el poder espiritual. Y eso fue la clave, esa fue la clave por la que Dios la usó. Entonces nosotros también necesitamos vivir por fe, más que por lo que vemos. Porque muchas veces lo que vemos como problemas son plataformas que Dios está usando para que se cumpla su voluntad. Y nosotros como evangelistas estamos llamados a ser esas personas que sirven como plataformas, que ponen sus vidas como plataformas. Los bendigo para que en este día esta palabra les sea de bendición y puedan ponerla en práctica en sus vidas. Ahora vamos a cantar un himno que se llama Su gracia es mayor. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su
Para cerrar, now, closing prayer. Padre, te damos gracias por haber permitido que en este día, a pesar de todas las cargas emocionales, espirituales, mentales que tenemos durante toda la semana, Padre, podamos haber disfrutado de tu palabra durante estos minutos, Padre. Te pedimos que estas palabras, que tu palabra enraíce en nosotros durante toda la semana, que nos fortalezca, Padre, que nos fortalezca al punto que podamos ver que podamos estar conscientes de cómo nuestros corazones y nuestras mentes empiezan a cambiar solo por tu poder, Padre. Que las palabras que hemos recibido hoy, Padre, abunden en nosotros para que podamos también compartirlas con las personas que tú pones en nuestras áreas todos los días de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.